Urgencias médicas prehospitalarias. Módulo 1. Fundamentos y principios básicos para el manejo de situaciones de emergencia y atención del lesionado. En la vida cotidiana muchas veces nos hemos enfrentado a situaciones de emergencia, pero la verdad es que en la mayoría de las veces no sabemos cómo actuar. Para esto, conocer las técnicas de evaluación primaria, así también como diferenciar de acuerdo a la gravedad de la situación, ayudan a la hora de salvar una vida. En este video se expondrán 5 temas, los cuales son la diferencia entre urgencia y emergencia, la evaluación de la escena, la evaluación del estado de conciencia del lesionado, evaluación primaria y secundaria y la escala de coma de Glasgow. Integrantes: Martínez Miguel Ángel, Díaz Maldonado Mía Valeria, Abad Santos Irwin, Hernández Romay Anet Michel, Rodríguez Castro Berenice. El objetivo de este video es explicar cada uno de los 5 temas y dar a conocer de qué trata cada uno, saber cómo actuar cuando haya una emergencia o una urgencia y proporcionar los conocimientos necesarios para valorar el nivel de conciencia del paciente. Diferencia entre urgencia y emergencia. Para analizar las diferencias de estas dos necesitamos conocer las características de cada una. Emergencia. Es cuando la vida corre un evidente peligro, requiere de una detención inmediata y está puesto en juego la vida del paciente. Algunos ejemplos de emergencia podrían ser pérdida de conocimiento, hemorragia, quemaduras de cualquier tipo e infartos. La urgencia. En este caso, a diferencia de la emergencia, requiere asistencia médica en corto plazo o no está en riesgo la vida del paciente. Una urgencia puede convertirse en emergencia si no es tratada a tiempo. Ejemplos de emergencia sería diarrea, fiebre alta, tos e incluso vómito, entre otros. Evaluación de la escena. Consiste en identificar aquellas situaciones y problemas que supongan una amenaza inmediata para la vida del paciente. Se divide en evaluación primaria y evaluación secundaria. La primaria tiene 5 puntos. El primero es abrir vía aérea, en donde se levanta el mentón o se inclina la cabeza. El segundo es la ventilación. La ventilación es la administración de oxígeno a través de la presión positiva intermitente de ventilación. Circulación. Exploración de la circulación mediante el pulso. Déficit neurológico. Disminución del funcionamiento del cerebro. Exposición. Exponer todas las partes anatómicas del paciente para descubrir lesiones. Evaluación secundaria. Consiste en realizar un análisis de la situación y una exploración detallada desde la cabeza hasta los pies utilizando el siguiente método: ver, oír, sentir. En este paso se hacen preguntas al lesionado como cuál es su nombre, qué edad tiene y cuál es el lugar en donde vive. ¿En qué consiste la evaluación del estado de conciencia del lesionado? En caso de emergencia, una vez controladas las funciones vitales, se procede a valorar el nivel de conciencia para ver cómo interacciona el accidentado con el entorno y consigo mismo. Una persona que responde a la voz, pero luego no se puede comunicar, presenta un claro indicio de deterioro. En cambio, un paciente que no recuerda su nombre inicialmente, pero lo recuerda minutos después, indicará una notable mejoría. La inquietud es una señal de alerta variable que tanto puede indicar una lesión cerebral como un estado de shock inminente o una hemorragia interna. Área ocular. Ante un accidentado, lo primero es explorar es la respuesta ocular, tanto la apertura del párpado como las pupilas. La escala de evaluación es la siguiente: 4. Si tiene los ojos abiertos. 3. Si solo abre los ojos como respuesta a la llamada. 2. Si requiere estímulos más fuertes, un pellizco, por ejemplo. 1. Cuando no abre los ojos a ningún estímulo es la situación neurológica más grave. La otra prueba es mirar el reflejo de la pupila a la luz. Esta prueba no puntúa dentro de la escala de Glasgow, pero es muy importante para ver los reflejos. Si la pupila se contrae, es reactiva
Y si en otro ojo sucede lo mismo, se llama respuesta pupila consensuada. Evaluación primaria y secundaria. Cuando nos encontramos con un accidente, en el primer momento y por norma tenemos que realizar una evaluación del accidentado, recabar toda la información que nos sea posible, para poder orientar nuestra actuación y facilitar la de los equipos médicos que posteriormente le van a atender. La valoración primaria tiene como objetivo identificar las razones que suponen una amenaza para la vida. Tenemos que tener en cuenta estas dos preguntas. ¿Está la víctima consciente? Si no está consciente, respira. Para dar respuesta tenemos que valorar la conciencia y la respiración, provocándole estímulos dolorosos y verbales, hablando y tocando a la víctima. Si no responde, tenemos que abrir la vía aérea con la maniobra de frente-mentón. Después debemos comprobar si la víctima respira. Para ello colocamos nuestro oído en la vía aérea de la víctima y tendremos que hacer el famoso ver, oír y sentir. Veremos si su abdomen se eleva, oiremos la respiración y sentiremos el calor y la humedad del aliento de la víctima. Una vez completados la evaluación de escena y primaria, continuamos con la evaluación secundaria. El objetivo es que una vez estabilizado el accidentado podamos hacernos a una idea de todas las lesiones o condiciones que le puedan estar afectando. La valoración secundaria se esquematiza en 3 partes: antecedentes, síntomas y signos vitales y el examen físico. Los antecedentes pretenden tratar de recopilar la mayor cantidad de información relevante para los médicos, los signos y síntomas, las alergias, las patologías y la última ingesta del paciente. Los signos vitales son aquellos que nos informan de las funciones vitales básicas, como son el bombeo del corazón y respirar. Para esto tenemos que revisar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el nivel de conciencia y el estado de la piel. Y por último tenemos que hacer el examen físico. El objetivo es poder pesquisar lesiones u otras alteraciones que no hayamos detectado en la evaluación primaria y así podernos hacer una idea global en terreno de todo lo que pueda tener el accidentado: deformidades, heridas abiertas, sensibilidad, hinchazón, etc. Escala de coma de Glasgow. ¿Qué es? Es una escala de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia de una persona que sufrió un trauma cráneoencefálico. Se emplea durante las 24 horas siguientes al episodio y evalúa 3 parámetros, los cuales son apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. La apertura ocular espontánea es cuando el paciente tiene abiertos los ojos y recibe 4 puntos. La apertura ocular a la voz es cuando el médico tiene que hacer un sonido para que el paciente abra los ojos y recibe 3 puntos. La apertura ocular al dolor es cuando el médico realiza un estímulo doloroso para que el paciente pueda abrir los ojos y recibe 2 puntos. Y cuando definitivamente el paciente no abre los ojos por más que se haga un estímulo, recibe 1 punto. La respuesta verbal, cuando el paciente está orientado y conversando, quiere decir que está entablando una conversación, que está hablando, pero sí sabe quién es, en dónde está y por qué está ahí, y recibe 5 puntos. Cuando el paciente está desorientado y hablando, es decir que está conversando pero está desorientado en tiempo y espacio y recibe 4 puntos. Cuando el paciente utiliza palabras inapropiadas, recibe 3 puntos y es que está hablando pero de la nada empieza a quejarse o a gritar. Sonidos incomprensibles, pueden ser lamentos o quejidos y reciben 2 puntos. Y cuando no hay ningún tipo de respuesta verbal, recibe 1 punto. Respuesta motora. Orden verbal quiere decir que el paciente obedece a las indicaciones que da el doctor. Si el doctor dice que levante los brazos y este lo hace, quiere decir que está obedeciendo y recibe 6 puntos. Si el paciente localiza el dolor, y esto sucede a que el médico hace un estímulo intencional para que el paciente localice el dolor con la mano. Si lo hace, recibe 5 puntos. Retirada y flexión al dolor. El médico hace un estímulo doloroso, de igual forma, intencional, y si el paciente no localiza ese dolor y trata de alejarse, recibe 4 puntos. Flexión anormal al dolor. Este recibe 3 puntos y es de cortificación. Y pasa que los miembros superiores se flexionan hacia la región del tórax y las manos hacen posturas de abducción y los miembros interiores se encuentran extendidos. Extensión normal por dolor. Recibe 2 puntos y es la descerebración. Y ocurre cuando el médico hace el estímulo doloroso y el paciente comienza a extender tanto miembros superiores como miembros inferiores. A esta postura se denomina descerebración y recibe 2 puntos. Y cuando no hay ningún tipo de respuesta motor, recibe 1 punto.
La puntuación máxima es de 15 puntos, mientras que la mínima es de 3 puntos. Y los datos se interpretan a partir del traumatismo craneoencefálico, que puede ser leve de 14 a 15 puntos, moderado de 9 a 13 puntos y severo de 3 a 8 puntos. Ya cuando el paciente se encuentra en un caso severo, debe de ser llevado a una unidad de cuidados intensivos para que reciba la atención